el tratamiento de policía diferenciado. Una de las imágenes que yo acercaba y colocaba es precisamente el muro verde que se está construyendo en el África. Es un muro que arrancó en Etiopía y pretende de todas maneras frenar la expansión del desierto del Sahara. Podríamos conversar diciendo que Somalia, el código de policía no contempla la medida correctiva de actividad pedagógica de convivencia. No obstante, allí se construye la mayor muralla verde que haya soñado el hombre contra el cambio climático. Parodiando lo anterior, podríamos decir que el Código Nacional de Policía precisamente pretende es eso, construir un muro de derechos humanos o un muro a favor de los derechos humanos en contra de la violación de los mismos. Nosotros tenemos la oportunidad de que nuestro código de policía contempla la medida correctiva de actividad pedagógica de convivencia. Mas, sin embargo, estas medidas de actividad pedagógica de convivencia pues han sido un poco como mal utilizadas con respecto a la conmutación de la multa y en las diferentes actividades que impone, digamos, los municipios de nuestro país. Con ello quiero decir que esta herramienta, esta medida correctiva, sería de muy buena iniciativa si nosotros de una o de otra manera utilizáramos esta actividad pedagógica de convivencia para construir un muro de educación, un muro en contra de la violación de los derechos humanos, un muro en relación con los derechos del hombre. Hemos visto nosotros que los derechos del hombre nacieron precisamente en el primer mundo y fueron traducidos, digamos, a nuestro país, a lo que se conocía en ese entonces como la Nueva Granada. Mas, sin embargo, cuando uno estudia el primer artículo que dice los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Pues podríamos decir que sí. En este momento hay una garantía de que por lo menos tenemos la libertad, pero todavía esa segunda parte, que es precisamente el enfoque diferenciado, que es el tratamiento diferenciado que requieren las personas, no se cumple. Es decir, las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Por ello es importante, de todas maneras, para nosotros tener en cuenta cuándo nosotros podemos prescindir, cuándo nosotros podemos inaplicar la norma para el efecto de evitar que con nuestras sanciones, que con nuestras medidas correctivas, la situación de las personas en estado de indefensión se haga más gravosa. En este orden encontramos lo que conocemos como el enfoque diferenciado,
que yo lo defino como un puente que se debe tender entre el Estado, representado por sus agentes todopoderosos, y los individuos y grupos más protegidos y vulnerables de la sociedad, para quienes se reclama equilibrio, armonía en las decisiones tomadas por los agentes del Estado. El enfoque diferenciado es un control en justicia frente al poder absoluto de la autoridad, porque nada más kafkiano que pedir justicia en Colombia, incluso dentro de los espacios del derecho de policía. Entonces, el enfoque diferenciado no solamente se aplica en el derecho de policía, el enfoque diferenciado se aplica en el derecho penal, en el derecho laboral. El enfoque diferenciado igualmente se aplica en materia de derechos de salud, en materia de todo tipo de servicios que tiene que brindar el Estado. Por ejemplo, en materia penal, el enfoque diferenciado, un ejemplo, se da cuando la misma norma penal prohíbe el cultivo de marihuana, por ejemplo. Pero cuando se trata de personas que en un momento viven en zonas cercanas a este tipo de cultivos ilícitos, el mismo enfoque hace que cuando estas personas son llevadas ante los recintos, ante las autoridades, ante los jueces penales, y logran comprobar que solamente tienen lo necesario para el efecto de sobrevivir, es decir, un cultivo de marihuana única y exclusivamente para su supervivencia, que el juez puede tasar en 1 o 2 hectáreas, pues es obvio que de todas maneras el juez tiene que aplicar inmediatamente lo que se conoce como el enfoque diferenciado o el tratamiento penal diferenciado. Entonces es aquí cuando podemos decir que el enfoque diferenciado es la inclusión en políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con sus necesidades de protección. En sí es el reconocimiento de condiciones especiales a diversos grupos e individuos relegados por la sociedad desde un marco de inclusión social. En este orden, decimos que el nuevo Código de Policía, eso lo reiteramos, lo repetimos, tenía que acompañarse con un procedimiento oral inmediato, oportuno, como lo ordena el artículo 213 sobre principios del procedimiento. De ellos, los principios de oportunidad, la celeridad de oportunidad, que le allanan el camino al operador de policía, uniformado o no uniformado, para que imponga medidas correctivas. Es decir, es la inmediatez, es la celeridad, es la oportunidad lo que hace en sí al derecho de policía. Especialmente lo relacionado con el principio de inmediatez, que no lo encontramos en ninguno de los códigos civil, penal, laboral. Entonces, no obstante, por ejemplo, este tipo de principios, no obstante esa carrera, no obstante ese principio de anticipación que tiene que prever y al que tiene que darle prelación el operador de policía, el inspector de policía, el corregidor, el alcalde, el uniformado tienen que estar preparados para garantizar y respetar los derechos humanos y la dignidad de la persona, so pena de ser nula toda actuación obtenida con violación al debido proceso. Si el agente, si el inspector de policía
si el operador no está preparado desde el punto de vista de los derechos humanos, es obvio que de todas maneras pues no sabrá incorporar, como lo veremos en la sentencia 331, sabrá incorporar precisamente el tratamiento de policía diferenciado o el enfoque diferencial. Con esto queremos decir que si bien es cierto, los principios lo obligan a actuar de manera rápida e inmediata, porque no tiene sentido que el operador de policía no realice acciones con tal de tener ese comportamiento contrario a la convivencia, no es excusa para omitir dentro de las decisiones el debido proceso. Y no es excusa para dar reconocimiento a esa debilidad manifiesta. Verbigracia, por ejemplo, contra los establecimientos de comercio, con respecto a los vendedores ambulantes, con respecto a la aplicación de medios de policía como el traslado para el procedimiento. Entonces, un ejemplo, en el caso de establecimientos de comercio donde la Policía Nacional, por ejemplo, es primera instancia, si bien es cierto, vemos a los principios de oportunidad, de celeridad, de inmediatez, de esa anticipación que debe prever, porque no puede esperar al día siguiente, porque de una o de otra manera, por ejemplo, hay cierto tipo de escándalo, ¿sí? Eso no quiere decir que la gente no deba graduar por lo menos la posibilidad de la medida. Eso no quiere decir que la gente, desde ese punto de vista, no pueda prever de que de una o de otra manera pudo tratarse de un hecho aislado y que no tenía absolutamente nada que ver con el propietario o el administrador de esa tienda. Y decimos, digamos, el ejemplo de la tienda mixta, de esa tienda que está en el barrio, de esa tienda que está retirada y la cual, digamos, de una primera ojeada que echa el operador de policía puede decir, esta es una tienda que escasamente tiene unos productos que no alcanzan a constituir más de un valor de 3 millones de pesos, de 5 millones, de 10 millones, muy poco. Entonces él tiene que inmediatamente darse cuenta que estamos ante el hecho de una persona de bajos recursos. Estamos ante el hecho de una persona que de una o de otra manera está haciendo uso de la economía naranja, ¿sí? Estamos ante el hecho de una persona que está haciendo empresa por su propio mérito, ¿sí? Entonces, el operador de policía, lo primero que tiene que hacer es el acompañamiento. Lo primero, como lo decíamos el día de ayer, es revisar, mirar de todas maneras esa prueba que él va a presentar ante el operador no uniformado de que realmente había mérito para imponer, digamos, el sellamiento temporal a ese establecimiento de comercio. ¿Cómo de todas maneras debe prepararse el operador de policía? Pues, como lo decíamos anteriormente, mirando que efectivamente se trata de bienes de una tienda mixta de una persona, digamos, de pocos recursos. Segundo, que allí, de una o de otra manera, esa mujer puede ser cabeza de familia. Entonces, figúrese que si fuera cabeza de familia, pues se reforzaría de todas maneras su situación de dignidad de vida, ¿sí? Se le estaría violando de todas maneras doblemente esa situación a la dignidad de la persona. Sin embargo, eso no quiere decir que en un momento dado el operador de policía no pueda de todas maneras imponer ese tipo de medida correctiva, sino lo que estoy diciendo es que en la mayoría de los casos se impone, por ejemplo, los 10 días que establece la norma cuando pueden imponerse 3, ¿sí?
o en otros casos basta de todas maneras pues expulsar, perdón, retirar del sitio a la persona que está causando escándalo porque no es sino uno. Por ejemplo, yo me he encontrado con que la policía en un momento dado, por ejemplo, eh, procede a imponer la medida de suspensión temporal al establecimiento porque encuentra que una persona fuma, ¿sí? Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el propietario del establecimiento. Y el mal es para el establecimiento y para el propietario y el daño es gravísimo, ¿sí? O, por ejemplo, la misma norma enseña que la persona de una o de otra manera omitió eh, eh, darle cuenta al comando de policía de que había abierto un establecimiento y todo, tiene todos sus requisitos. Y entonces se le impone esa misma medida cuando el sentido era que lo que llamamos el agente de proximidad, el policía de proximidad, eh, le hiciera acompañamiento a esta medida y le dijera, mire señora, mire señor, usted puede de todas maneras oficiar, meterse por esta página, venga y le ayudo para el efecto de que nosotros tener conocimiento de que aquí en este sector se abrió un establecimiento. Lo anterior porque, a ver, la situación en el país es tan grave en este momento, y por eso pasaba las primeras imágenes, es tan grave que de una o de otra manera lo que nosotros en la medida podamos hacer acompañamiento, nosotros podamos, digamos, casi que asesorar en esta parte a la persona, sería de buen recibo, digamos, por la comunidad frente a los diversos rechazos que tiene la comunidad, no solamente por las autoridades de policía, sino por todas las autoridades en general. Bueno, entonces lo que necesitamos con este ejemplo es el deber propositivo que se debe brindar a personas en extrema pobreza, que son los vendedores ambulantes, los desplazados, los propietarios de pequeñas empresas. Lo mismo, por ejemplo, valga el ejemplo que colocaba, la misma situación debemos nosotros de una o de otra manera tener en cuenta con los vendedores ambulantes, con los vendedores informales, pero desde luego sin tampoco ceder muchos espacios, porque eso daría lugar a que, como ha pasado en algunas ciudades, la situación también se sale de control. Cuando se brindan de todas maneras este tipo de garantías, por ejemplo, a los vendedores informales, cuando se trata de ese reconocimiento que empieza uno y esas diferencias que ve entre las personas de bajos recursos, es precisamente para poner en conocimiento de todos los organismos que existan en la ciudad y que puedan ayudar al vendedor ambulante, como créditos, como el Sisbeni, como algunas ayudas que ofrecen los gobiernos nacionales, inscribirlo en ese tipo de o por lo menos oficiar a ese tipo de entidades, o por lo menos asesorarlo a él o decirle, usted puede de todas maneras acudir ante tal ente administrativo de la ciudad, del departamento o de la nación para el efecto de que le preste alguna ayuda solidaria. Bueno, entonces, ¿cuáles son las normas que consagran el deber de brindar medidas de especial protección? ¿Hay algo más? Las medidas de especial protección constitucional. La primera, la excepción de constitucionalidad. El artículo 4 es quien prácticamente le da vía libre al enfoque diferenciado en todos sus aspectos. ¿Qué es la excepción de constitucionalidad? Esta norma faculta a funcionarios judiciales, a las autoridades administrativas, a los particulares para inaplicar, ¿sí? Para no hacer uso de esa norma
del ordenamiento porque sus efectos en un caso concreto resultan contrarios a los mandatos constitucionales y en aras de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y evitar hasta donde resultare factible la acción sancionatoria porque no se ajusta a la Constitución. Entonces, mire, en esta descripción que es muy parecida la situación de excepción de constitucionalidad con la proporcionalidad de la medida o con la graduación de la medida misma, ¿sí? Porque lo que se busca es no aplicar la medida o dejar de aplicarla en su mayor extensión, porque no se ajusta en este caso a la Constitución. Esta excepción de inconstitucionalidad está consagrada en el artículo 4, ¿sí? Y es un verdadero control difuso que puede ser puesto en marcha a solicitud de la persona o de forma oficiosa por la autoridad de policía. En este caso, nosotros, la autoridad de policía. Entonces decimos que el enfoque diferencial, el tratamiento ese que nosotros, que está reclamando la sociedad, el más de casi 50% de personas que son pobres en Colombia y que el mismo Estado reconoce que si pueden tener acceso a 2 platos de comida en el día, a 2 raciones, no tienen acceso de todas maneras a 3, que es lo ideal. Por lo tanto, de una u otra manera, no están satisfechas de una u otra manera ese tipo de calorías, ese tipo de alimentación que requiere ese tipo de personas. Entonces, siendo el enfoque constitucional de rango constitucional, ninguna instancia se puede sustraer a brindar el reconocimiento de las medidas de especial protección. ¿Qué dice el artículo 4? Dice, la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otras normas, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y la ley y respetar y obedecer las autoridades. Entonces, advertida, en este caso, por ejemplo, nosotros, las autoridades no uniformadas, las autoridades, digamos, de segunda instancia, de tal situación, es decir, de la pobreza, de la vulnerabilidad, tenemos que brindar, tenemos que aplicar el tratamiento de policía diferenciado, procediendo a reconocer y brindar las medidas de especial protección. Mínimo lo que podemos hacer es no aplicarla o aplicar de todas maneras lo que decíamos ayer, los medios alternativos como la educación para la solución de este tipo de comportamiento y de este tipo de conflictos. La segunda norma, y que es supremamente clara en el Código de Policía, que nos autoriza y nos obliga a incorporar el tratamiento de policía diferenciado, es el artículo 10, numeral 4. Acordémonos que el artículo 10 trata de los deberes de las autoridades de policía. O sea, aquí el artículo es supremamente claro. No nos están pidiendo que no nos están dando a elegir de si debemos o no debemos reconocer ese tratamiento de policía diferenciado. El artículo 10 habla de los deberes y establece como un deber en el numeral 4 lo siguiente. Dice, dar el mismo trato a todas las personas, pero sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deben ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección constitucional. Entonces, cuando nosotros encontramos
en la primera o en la segunda instancia una situación de esta naturaleza, pues nosotros no debemos evadirnos por el camino más fácil, digamos, de la negligencia, sino que de una o de otra manera lo que debemos hacer inmediatamente es darle ese tratamiento de policía diferenciada. Y el mayor tratamiento que nosotros podemos darle a esa diferencia es precisamente tratar en lo posible, en lo mejor posible, porque es un deber, de cambiar esa medida correctiva, que por ejemplo es una multa tipo 4, incluso la podemos cambiar a una por el objeto a una multa tipo 2, y esa multa tipo 2 de una o de otra manera se puede conmutar con una actividad pedagógica. Por eso cuando comenzábamos el asunto de hoy, el tema de hoy, trataba yo la cuestión de la muralla verde que se extiende en este momento y que se trata de construir por el África, concretamente en Somalia. Son 8 países que lo involucran. Entonces, figúrese que si nosotros esta actividad de convivencia, algún alcalde la utilizara desde el punto de vista de la buena política para recomponer la convivencia, desde el punto de vista, vuelvo y digo, de la buena política, haría innumerables labores en el municipio, por ejemplo, como sembrar árboles, ¿sí? La mayoría de decretos que hemos visto en el país sobre actividad pedagógica de convivencia son un poco lesivos contra la dignidad humana de la persona, y no porque algunas personas no quieran hacerlo o les dé pena. Por ejemplo, la mayoría no, que tiene que ir a barrer al parque frente al CAI de la policía, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser en este momento como autoridades de policía, y esto pues no nos compete, pero de una o de otra manera quienes tengan acceso a los líderes que son los alcaldes, pues pueden proponerle algo mucho más quimérico, algo mucho más grandioso, algo que involucre de una o de otra manera un proyecto que sea una esperanza para el municipio. Por ejemplo, en aquellos municipios donde no hay árboles, ¿sí? Donde la persona lleve un árbol, por decir, otra abra el hueco, ¿sí? Le pongan un nombre al árbol, ¿sí? Y seguir de una o de otra manera sembrando árboles, ¿sí? O ya lo he visto en algunas partes como recibir de cursos sobre derechos humanos, ¿sí? Pero de verdaderos líderes que de una o de otra manera pues involucran a la persona que está recibiendo, que ha sido objeto de la medida correctiva de actividad pedagógica de convivencia, y que involucra de una o de otra manera a los mismos operadores de policía y a los líderes de las zonas comunales. ¿Por qué? Porque el sentido del código de policía es crear un liderazgo que nosotros no lo estamos utilizando. Nos ha bastado simple y llanamente tratar de salirnos por el camino más fácil, y vuelvo y le digo, no es culpa de nosotros, los inspectores de policía, los corregidores, son los alcaldes que de una o de otra manera a quien le corresponde, que son quienes emiten este tipo de decretos, tener, vuelvo y le digo, mayores aspiraciones en este sentido para con la comunidad y para con la población, porque de una o de otra manera esto dispararía su imagen en el municipio. Bueno, acordémonos que el numeral 4 dice sin perjuicio especial de las medidas de especial protección. Es decir, el artículo 4 nos dice que le debemos dar el mismo trato a todas las personas. Es decir, si una persona, por ejemplo, arroja un papel al piso, pues nosotros encontramos que, por decir algo, el procedimiento
para imposición del comparendo estuvo bien hecho, no se le violó ninguna norma, no se le violó la dignidad humana, y la persona dice, sí, confiesa, pues es obvio que de una u otra manera tiene que pagar la multa, ¿sí? Y vino 5 días después y no hay más alternativa. Bueno, esa persona no tiene, digamos, el tratamiento de policía diferenciado. Pero llega otra persona que es vulnerable, ¿sí? Y ya pasado los 5 días, ¿sí? Por la misma situación, nosotros deberíamos darle el mismo trato que le dimos al otro y decirle, no, ya pasaron los 5 días, no puede hacer la actividad pedagógica. No, en este caso, en tratándose de una persona que requiere un trato especial, ¿sí? De protección, que requiere que se le brinde una especial protección porque de una u otra manera se trata de una mujer cabeza de familia, se trata de un vendedor ambulante, se trata de un obrero de la construcción, ¿sí? Que no ha podido asistir al despacho por diferentes motivos. Por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta es una cosa difícil que las personas den con el punto donde deben atenderlo porque realmente no contamos con una información que les diga, no, corresponde a la ciudadela de Atalaya, corresponde a la ciudadela de la Libertad, no, corresponde al centro, o corresponde a la zona donde se construyeron las nuevas inspecciones de policía. ¿Ve? Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que ser un poquito más conscientes, muchísimo más humanos, porque el mismo código, como lo veremos al final, nos lo dice y nos lo ordena. Entonces, las medidas de especial protección se brindan en favor de los más vulnerables y es a la autoridad de policía, ya sea la Policía Nacional, el corregidor, el inspector y el alcalde, el que deba brindarlas. Ejemplo, si un operador de policía, como lo decía anteriormente, impone la medida correctiva de suspensión temporal de actividad de 10 días al establecimiento, tiendo omista el orden legal, ¿sí? Es una mujer desplazada, una mujer cabeza de familia, llega donde el inspector y le dice, para colmo, ahora mi hijo está enfermo con el COVID. Toda la tragedia que acompaña a este tipo de señoras, ¿sí? O personas. El inspector de policía no puede de una o de otra manera demorar, ¿sí? Ese tratamiento de policía diferenciado en el supuesto hecho que todo el procedimiento estuviera bien, ¿sí? De todas maneras encontraríamos, como lo veremos con la sentencia de la Corte, que se violó el debido proceso porque no se tuvo en cuenta por parte del operador de policía su situación de vulnerabilidad. En Cúcuta tenemos esa situación del desplazamiento donde las personas que llegan de las zonas más recónditas de los municipios, donde ha existido violencia desde hace más de 40 años, lo que establecen es eso, una venta de cerveza, una venta de productos de primera necesidad, una tienda mixta, ¿sí? Entonces, es ahí donde el Estado nos llama a brindarles esas medidas de protección especial. Y esas medidas de protección especial, cuando nosotros tenemos los formatos, pues no es más sino imprimir y cambiar nombre y colocarle cuáles son las causas y listo, y pasarla de todas maneras a la plataforma en el sentido de que si ya se tenía 10 días, pues se deja en los 3 días y se revoca la medida y no se le coloca de todas maneras la medida correctiva. Entonces, nada más justo y equilibrado el respeto a la dignidad humana consagrado como tratamiento de policía por la ley 1801 en el artículo 10, numeral 4. Y como lo hemos visto, este no es un deber más, ¿sí? El establecido en el numeral 4. El tratamiento no es un deber, no se trata de cualquier deber ni un deber más. Es un deber especialísimo que no pueden revivir ni pasar por alto los operadores de policía
en la aplicación de la norma. Es tal el debido proceso acompañado del deber ser. Es el auxilio, el socorro que un ciudadano vulnerable espera del funcionario de policía. Bueno, desde el punto de vista legal también tenemos, digamos, dentro del marco de las normas que veníamos viendo que favorecen el tratamiento diferenciado, el enfoque diferencial. Está la ley 1618 de 2013. Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Más sin embargo que, como lo hemos visto, como lo decía el magistrado José Gregorio Hernández, este tipo de disposiciones, este tipo de códigos técnicos que están muy bien hechos, ¿sí?, no han sido de fácil interpretación, porque se trata de un sistema normativo profuso y extenso, como lo dice él, que no ha sido digerido por el ciudadano común y menos va a ser digerido por los operadores de policía. Por eso, él decía finalmente, dice, se sentirán autorizados para maltratar y atropellar al ciudadano sobre pretexto de imponer el orden y garantizar la convivencia. Entonces, figúrese que lo que nosotros creemos como inspectores de policía, como defensores de los derechos humanos, es que necesaria y obligatoriamente en el país, si nosotros no lo hacemos, tienen que activarse, como ya lo están haciendo en algunas partes, no como uno quisiera, pero ya están de todas maneras activándose algunas ONG para defensa precisamente de las personas más vulnerables. Es decir, se requiere que existan este tipo de personas, ya sean naturales o jurídicas, para el efecto de que si el inspector de policía no lo hace, por medio de las acciones afirmativas, por medio de las acciones de tutela, obliguen de todas maneras, por lo menos al inspector de policía, al uniformado, al alcalde, al reconocimiento del enfoque diferenciado. Entonces veíamos que el artículo 4 de la Constitución Nacional establece la excepción de constitucionalidad, es decir, cuando hay incompatibilidad entre la norma, entre la ley y, digamos, los principios rectores de la Constitución Nacional, el preámbulo de la Constitución Nacional y los principios rectores que tratan sobre los derechos humanos. Por eso el artículo 5 dice: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Volvemos al mismo ejemplo de la señora de la tienda mixta, porque es que volvemos al cuento que se han cerrado, digamos, cerca de 100.000 establecimientos en el país. Pero es obvio que de todas maneras de esos 100.000, digamos, un 95% de estos establecimientos son precisamente de las personas más vulnerables. Y hoy podríamos decir que casi el 100% de esas personas ya son vulnerables, porque acordémonos nosotros que en el país los propietarios de discotecas, los propietarios de fuentes de soda, los propietarios de restaurantes, digamos, con la pandemia se les obligó al cierre, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en todo el globo terráqueo, con algunas excepciones. Eso dio lugar
precisamente a que se quebrara la economía nacional, a que se quebraran los propietarios de este tipo de establecimientos, y a que hoy en día, de una de otra manera, el desempleo llegara casi al 20%. Eso no sucedió con las grandes plataformas, por ejemplo. No tenemos nada contra las plataformas, contra los supermercados, contra los almacenes de cadena, ¿sí? No tenemos absolutamente nada, pero todo lo contrario, esos establecimientos de una o de otra manera fueron los que de una de otra manera a nivel nacional y a nivel internacional mejor o más incrementaron sus ganancias. Entonces, cuando el artículo 5 dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables, ¿sí? Necesaria y obligatoriamente nosotros tenemos que pensar en la persona y aquí, como lo dice, la familia como institución básica de la sociedad. En el caso de la señora de la tienda mixta, tenemos que pensar una señora con su familia de 2 hijos desamparados, ¿sí? Con uno, por ejemplo, enfermo, posiblemente de COVID, en una situación de desplazamiento. Entonces nosotros no podemos ponernos a pensar de si voy a cometer, no, simple y llanamente se levanta un acta y se le hace de todas maneras un compromiso, por ejemplo, de que debe evitar los escándalos en el establecimiento, que si la zona no permite venta de bebidas alcohólicas, decirle que de una o de otra manera no cambie los usos del suelo en las zonas nocturnas, porque en el día el establecimiento, por ejemplo, es una tienda mixta, pero de noche lo convierte por su plena necesidad económica y porque es que la cerveza da mejores réditos, lo convierte de todas maneras en cervecería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de carácter inalienable de los derechos humanos, eso no solamente lo protegen, no solamente lo protege los derechos del hombre, ¿sí? Eso no solamente de todas maneras están garantizados en los derechos humanos, no solamente están garantizados a nivel internacional, no. La Carta del 91, la Constitución del 91, define cuál es el papel de los derechos humanos en el momento de la constitución jurídica del Estado. La Carta del 91 establece criterios para la definición de conflictos en caso de que los derechos humanos entren en contraposición de los intereses del Estado, ¿sí? Por eso el artículo dice, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos humanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que inmediatamente es, aquí estamos en presencia de una violación a los derechos humanos. Aquí estamos en presencia de un derecho fundamental, la vida digna, por ejemplo. Aquí estamos en presencia de que los derechos humanos son inalienables. Entonces, este término inalienable hace referencia a que no se puede enajenar. Es decir, no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro. Lo inalienable, por tanto, no puede venderse o cederse de manera legal. Entonces, miremos el artículo 2 de los derechos del hombre, que se da prácticamente en momentos de la formación del Estado moderno, que dice que la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Entonces, cualquiera de las normas que rigen de todas maneras los derechos del hombre, la misma Constitución nuestra, que es tan moderna, nos permiten precisamente brindar esas garantías y ese reconocimiento a las personas más vulnerables. Otra de las normas que podemos mirar que tiene que ver precisamente con el reconocimiento del enfoque diferenciado es el artículo 7. Dice,
el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es aquí donde nace el principio constitucional que rige la enunciación de medidas diferenciadas, que reconozcan y afirmen los procesos identitarios de los colombianos. Este artículo pone de manifiesto la importancia de que se ofrezcan respuestas creativas, integrales y duraderas, de tal manera que se haga efectiva la acción del Estado. Entonces volvemos, es a partir de la Constitución del 91, la preocupación del Estado en todo tipo de agentes se orienta al cumplimiento del mandato constitucional acerca de la incursión de los derechos humanos en los aspectos civiles, políticos y económicos. Entonces, desde la puesta en marcha de la Constitución, poco a poco los enfoques de derecho diferencial y de género han cogido más fuerza en las retóricas y prácticas de atención, reparación y estabilización de las víctimas de los diferentes tipos de violencia, en su mayoría asociados al conflicto armado. Esto se debe en buena parte a la existencia de poblaciones específicas, vulneradas, vulnerables, que necesitan perspectivas de atención especiales. Ya que estamos hablando de desplazados, pues ellos también son parte de todas maneras de ese reconocimiento del enfoque diferenciado. Pero además, por ejemplo, hay personas que de una u otra manera viven en las calles y no son desplazados, pero de una o de otra manera en los países de primer mundo y ya en Colombia se está reconociendo, es una forma de vida, es un tipo de vida que elige la persona como lo han elegido grandes personajes de la era clásica. Traemos a cuento a Diógenes. Diógenes el cínico era un filósofo que vivió en la época de Alejandro Magno. Y él vivía de todas maneras, eligió vivir en la calle siendo un filósofo porque estaba en contra de todo aquello que creaba la modernidad de ese entonces. Y un día cuenta la historia de Diógenes que vio a un niño tomar de la fuente de agua de Alejandría, tomar en la cuenca de sus manos. Y todo lo que tenía Diógenes en su haber era prácticamente una especie de pocillo con la cual tomaba el agua. Y ese día él se dio cuenta que de una u otra manera ese pocillo lo estaba llevando ya a ser parte de una sociedad de consumo. Y ese día partió ese pocillo porque de una u otra manera le dio pena que el niño de una u otra manera tomaba de una manera natural en el cuenco de sus manos agua. Entonces hay muchos personajes en nuestro país que viven en las calles y que han elegido esta forma de vivir como Diógenes el cínico, ¿sí? Y nosotros, de una o de otra manera, lo que tenemos que es educar a todos los agentes de todos los de todas las entidades respectivas para el efecto de que se le dé ese tratamiento de forma de vida que ha elegido ese personaje. Por ejemplo, aquí en Cúcuta hemos encontrado una persona que eligió vivir en la calle y sabe 4 o 5 idiomas, ¿sí? Y esa persona lo ve uno regularmente en una banca atendiendo a muchachos, a jóvenes de colegios, ayudándoles a traducir algunos textos. Entonces, figúrese que de una u otra manera es una forma muy identitaria de pensar de ese tipo de personas. Bueno, otra norma que encontramos en la Constitución Política es el artículo 13, dice: el Estado
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y oportunidades sin ninguna discriminación por raza, sexo, origen. El Estado promoverá las condiciones para la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Si bien es cierto, el Estado ya ha adoptado ese tipo de medidas, como por ejemplo el reconocimiento de territorios indígenas, el reconocimiento de las autoridades indígenas, el reconocimiento de las negritudes, en fin, nosotros como autoridades de policía tenemos que de una o de otra manera para hacer efectiva esa igualdad de derechos, lo que hemos venido denominando el tratamiento de policía diferenciada. Por eso el artículo 13 dice: el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Mire usted que de una o de otra manera el artículo 10, el numeral 4, habla sobre la debilidad manifiesta. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera lo que hace es retomarlo, retomar de una o de otra manera esta forma de describir lo que se conoce como el enfoque diferenciado y llevarlo al numeral 4 como un deber que debe adoptar y que debe reconocer y que debe incorporar el operador de policía en cualquiera de sus niveles. Bueno, finalmente, con respecto al enfoque diferenciado, encontramos para ustedes la sentencia T331 de 2014 proferida por la Corte Constitucional. Acordémonos, la sentencia T331 proferida por la Corte dice en sus apartes, dice: la administración vulnera el derecho al debido proceso de un administrado que afronta un estado de vulnerabilidad manifiesta cuando le impone una sanción pecuniaria por infracción a las normas urbanísticas, sin antes ofrecerle un acompañamiento para que la persona pueda adecuar la situación irregular a las normas legales. Fíjese que el Código Nacional de Policía creó el policía de proximidad y el policía de acompañamiento, pero no lo creó desde el punto de vista porque así lo quiso el legislador. Lo creó porque es que la Corte Constitucional ya venía ordenándole de una o de otra manera a las autoridades de policía, a las autoridades administrativas, que debían de todas maneras hacerle acompañamiento a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Entonces, dice la Corte, esta protección se fundamenta en el deber del Estado de proteger a las personas vulnerables, además de que tal protección debe ser mayor cuando se trata de una persona que tiene a su cargo niños o personas inválidas, quienes gozan de protección constitucional reforzada, ¿sí? O sea, aquí le estamos violando la dignidad humana de una manera doble, y por eso la Corte nos dice: estas personas gozan de protección constitucional reforzada dentro de lo que se llaman las acciones afirmativas o dentro de las acciones de tutela. Dice la Corte: la vulneración de las normas urbanísticas implica sanciones, pero estas deben imponerse atendiendo las circunstancias socioeconómicas de las personas de tal manera que no resulten desproporcionadas y se adecúen a plazos amplios y montos que faciliten a los ciudadanos el cumplimiento. Acordémonos nosotros que el Código Nacional de Policía nos dice un monto mínimo y un monto máximo con respecto a las multas especiales
por infracciones a los comportamientos contrarios a la integridad urbanística, ¿sí? O sea, si nos dice 8 salarios para el estrato 3, pues no podemos bajarnos de ahí. Pero la sentencia 331, pero la excepción de constitucionalidad, el enfoque diferenciado al que nosotros nos estamos llamados a brindar y reconocer, nos obliga a bajar ese tipo de multa o incluso a no aplicarlo. La Corte dice, esta es un verdadero mecanismo de control constitucional difuso que puede ser puesto en marcha a solicitud de parte o forma oficiosa. Se aclara, la inaplicación de la norma no deviene de su inexequibilidad, pues la decisión tomada por el operador jurídico que decide prescindir del uso de la misma surte efectos solo para el caso concreto. En el caso, la Corte Constitucional, en la sentencia T331 de 2014, tuvo en cuenta esta situación porque se trataba de una mujer cabeza de hogar, tenía una hija en situación de discapacidad, además, económicamente, esta señora, tenía unas entradas, digamos, por venta callejera de agua aromática de unos 300.000 pesos. Además, los vecinos le venían ayudando para el sostenimiento y está aprobado entre el proceso que fueron ellos, digamos, los miembros de la Junta de Acción Comunal, quienes le consiguieron los materiales para que hiciera prácticamente un segundo piso de su vivienda para que ella lo arrendara y como era una persona mayor de 60 años, posteriormente pudiera subvenir a sus necesidades arrendando prácticamente esta habitación que estaba haciendo en el segundo piso. Entonces, aquí estamos precisamente en presencia de una persona con una vulnerabilidad que por cualquiera de los ámbitos donde se mire, ya porque era madre, cabeza de familia, porque tenía a cargo una hija de 32 años en situación de discapacidad o porque era mayor adulta, necesaria y obligatoriamente el Estado debía brindarle ese tratamiento de policía diferenciado. Por eso la Corte le dice, la alcaldía, en este caso era la alcaldía de Bogotá, debió adoptar un enfoque propositivo en su actuación en contra del accionante, con arreglo a las normas constitucionales de protección de personas en situación de vulnerabilidad y evitar hasta donde resultare factible la acción sancionatoria. No se ajusta a la Constitución una actuación administrativa que agrava el estado de vulnerabilidad de una persona mayor de 60 años que debe trabajar todos los días en la calle vendiendo agua aromática para mantener a su familia. Con ello no quiere significar que la accionante esté exenta de cumplir las normas, en la medida que las licencias de construcción no son requisitos meramente formales, sino que se orientan a verificar, entre otras cosas, si es posible adelantar la construcción o no. Finalmente, igualmente, la Corte Constitucional, ya esta es una sentencia que todos conocemos, existen la figura de la legítima confianza, que más que todo es aplicada a los vendedores informales. Una de las sentencias más renombradas es la sentencia T940 de la Alta Corte Constitucional, y que también igualmente nos permite aplicar el enfoque diferenciado. En estos términos, pues damos, digamos, finalizado lo que es el tratamiento de policía diferenciado y pasamos de todas maneras a oír sus inquietudes, sus preguntas, a resolver algunas dudas
desde el punto de vista de lo expuesto y desde el punto de vista de mi experiencia. Sí. Mi estimado alumnos, tienen a disposición el docente para que les hagan preguntas acerca del tema. Es un temario supremamente interesante, para mí es muy enriquecedor. No desaprovechemos la oportunidad. Doctor, compañero, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sea lo primero agradecer, pues creo que explicó y lo desmenuzó de la mejor manera. Yo todavía no he tenido la posibilidad de ser inspector de policía, apenas estoy en el camino, me acaban de confirmar que me gané un concurso para ser inspector de policía, pero este tema que vino explicando usted del día de ayer, pues me envía como desarmado en el momento que empiece o que comience mi labor como inspector de policía, ya que, nos da como muchas herramientas a la hora al menos a mí a la hora de empezar este ejercicio. Muchas gracias, creo que para mí estuvo muy desmenuzado el tema. Muy amable, doctor Edgar, que esté muy bien, una feliz noche. Gracias, muy gentil, le agradezco su criterio, su opinión. Doctor, buenas noches. Sí, buenas Lo que noches. dice el compañero anterior, muy interesante el tema de ayer, muy interesante el tema de hoy, pero enfocado a la realidad, doctor, creo que estamos muy lejos. La Constitución habla de muchos derechos, de que se les están vulnerando los derechos a las personas, pero como usted lo decía, una persona que tiene una tienda, que vende unas cervecitas, que es de bajos recursos económicos y que tiene que esa tiendita es para su sustento, y cuando la policía le saca un comparendo tipo 4, qué tristeza que ahí no se tenga en cuenta la capacidad económica de la persona. En mi caso, soy inspectora y hoy revisando una señora, tiene 4 comparendos por la actividad económica. Entonces, y ella dice, soy de bajos recursos económicos, estamos en pandemia, tengo que pagar un arriendo, tengo que alimentar a mis hijos. Entonces, y yo miraba y buscaba a ver por cuál lado le colaboraba, pero doctor, créame que esos comparendos son amarrados. ¿De dónde va a sacar una señora a pagar en la actualidad como 4 o 5 millones de pesos por 4 comparendos? Porque de igual aquí ya no le aplica por pandemia, no le aplica ni quiere el descuento por pronto pago. Entonces uno dice, la Constitución habla de muchos derechos fundamentales, pero de igual el Código Nacional de Policía no tiene en cuenta esos derechos de las personas ni la vulnerabilidad de la persona. Entonces ahí sí, créame que muy interesante, muy bonito, pero en la realidad, créame, doctor, que con los comparendos no cabe el derecho constitucional o la Constitución, no prima para esas personas. A ver, mire, no, yo creo que no me entendió, qué pena con la doctora. Todo lo contrario. Acordémonos que el código de policía, de una o de otra manera, lo que quiere es un líder, tanto en el operador uniformado como en no uniformado. En este momento usted tiene que convertirse de todas maneras en una persona que crea liderazgo con el enfoque diferenciado
que es una herramienta que le obliga de todas maneras a reconocerlo. Mire, por ejemplo, en el caso mío, cuando he tenido que sacar ese tipo de resoluciones que revocan este tipo de medidas correctivas, si se abstienen de poner en justicia y en derecho social ese tipo de medidas correctivas contra los más vulnerables, pues lo he venido motivando precisamente en estas lecciones de policía y en el enfoque diferenciado. Y además, ¿sí? Además, he solicitado que a la persona, al operador de policía, se prepare precisamente en el reconocimiento del enfoque diferenciado y de la proporcionalidad de la medida. Entonces, mire usted que la ley sí nos está dando herramientas, ¿sí? La ley sí nos está diciendo hasta dónde nosotros podemos, de una o de otra manera, en esa segunda instancia o en esa primera instancia, reconocer la vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Esto no quiere decir que de una o de otra manera, por ejemplo, nosotros en la ciudad vayamos a crear, digamos, a ser enemigos del orden público, ¿sí? No, desde luego que no. Nosotros lo que tenemos que es desde todo punto de vista tratar de, como lo decíamos ayer, por todos estos medios alternativos de la solución de conflictos, solucionar sin necesidad de llegar a ese tipo de medidas más gravosas. Lo acaba de decir la Corte Constitucional que leímos en la sentencia 331. Los operadores de policía, los operadores, las autoridades y los particulares no pueden agravar más la situación de una persona en situación de vulnerabilidad. Entonces, es ahí donde nos está dando la herramienta. Es más, yo tuve muchísimas dificultades en los primeros 3 años porque, a ver, el sentido era que el poder uniformado, que era quien estaba dando las clases a los inspectores de policía, incluso con operadores uniformados que no tenían, digamos, el grado de abogados o especializados en determinado tipo de rama del derecho, nos daban a nosotros las clases, e incluso yo me acuerdo que en una primera clase nos decía el operador uniformado que nosotros no debíamos aplicar, por ejemplo, la medida correctiva de amonestación, y nos sugería muchas cosas que debíamos entendernos, todo éramos un solo cuerpo, y un poco de cosas que desde ese punto de vista es grave porque nos están sugiriendo que debemos de una o de otra manera mantener lo que ellos digan en la primera instancia, y no es así. Estamos en un Estado de Derecho y tenemos nosotros que liderar a favor de la comunidad ese tipo de orden público y ese tipo de reconocimiento de los derechos humanos. Sí, pero en este caso, doctor, ahí pague, tiene que la señora pagar o pagar. A ver, para mí no, porque de una o de otra manera el proceso inició, mírele de una o de otra manera, por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, el artículo 222 habla de que se debe de documentar en cuanto a la medida de suspensión temporal de establecimientos, debe documentarse. ¿Y qué es documentarse? Es hacer todo el procedimiento verbal inmediato. Entre esos que es, primero, tomarle descargos a la persona. Le tomaron descargos a la persona, le pusieron de todas maneras el artículo 33 de la Constitución, mínimo le dijeron que no se trataba, que era una versión libre y espontánea, que tenía el derecho a la defensa, que tenía el derecho a contradecir. Luego, dentro del acta, le dijeron en qué tiempo podía sustentar el recurso de apelación, si tenía derecho, ¿sí? Posteriormente hicieron un acta aparte de sellamiento. Todo eso de una o de otra manera forma parte del debido proceso. En el entendido, digamos, que lo hubieran hecho, ¿sí? En el entendido de que lo hubieran hecho, debieron mínimo preguntarle por la condición del estrato donde vive, la situación de ella, ¿sí? Y usted de una o de otra manera perfectamente se puede abstener de imponer esa medida correctiva. Y si usted en un momento dado, por ejemplo, no tiene
digamos, siente miedo por lo que le pueda pasar desde el punto de vista de disciplinario, pues entonces notifique a Personería Municipal de esa situación, ¿sí? Del acta, de la resolución que va a tomar. Pero desde ningún punto de vista se pueden aplicar este tipo de medidas correctivas para las personas, ¿sí? Créanme que incluso yo no lo he hecho no solamente contra, sino en pandemia se ha mantenido, por ejemplo, lo que es la suspensión temporal, y hay de una o de otra manera sentencias de la Corte de que de una o de otra manera no se puede aplicar, digamos, no con el nuevo Código de Policía, ¿sí? Pero de una o de otra manera son aplicables en la actualidad, en el sentido de que es que estamos aplicando una doble sanción, ¿sí? ¿Hasta dónde de todas maneras la persona puede resistir esa doble sanción? Me refiero a la doble sanción de que hay una suspensión temporal en el establecimiento de comercio, ¿sí? Aplicada por la policía, y hay también una medida correctiva que usted de una o de otra manera está aplicando como operadora no uniformada de policía, y a la cual usted de todas maneras darle el recurso de apelación, ¿ve? Entonces, figúrese que hay plenas herramientas, ¿sí? Lo que en un momento dado es que hay como miedo de enfrentar ese statu quo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿por qué muchas personas antes se casaban? ¿No? Porque hay la costumbre de casarse, ¿sí? ¿Por qué una persona gay, que era gay, era un hombre gay, buscaba a una mujer, digamos, de esposa, ¿sí? Porque la sociedad lo ponía de presente. Entonces, hoy en día han cambiado las cosas, ¿sí? Los gays pueden salir de la mano, ¿sí? Hay de todas maneras paseos para los gays, ¿sí? Hay ciudades que de una o de otra manera su mayor población es gay en el mundo, ¿sí? Y lo mismo, hay inspectores de policía que de una o de otra manera, pues, están haciendo y alcaldes que de una u otra manera puedes hacer efectiva de todas maneras este reconocimiento de policía diferenciada. Listo, doctor, gracias. Ya me dio Una una luz, intervención. me voy con la estratificación. Doctora, Señor. también le doy otra luz. Aló, aló. Sí, señor. Doctora, mire, si la policía ya impuso suspensión temporal de actividad, sí. Principio de necesidad. ¿Será necesario aplicar una multa cuando ya la policía aplicó una suspensión temporal? Respuesta, no, no es necesario aplicar la multa. Por lo tanto, no se impondrá la multa y listo. La decisión es, no se inicia proceso verbal abreviado en contra de la señora por cuanto que, de acuerdo al principio de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, no es necesario aplicar ninguna medida, la medida correctiva de multa. Toda vez que con la medida correctiva de suspensión temporal de actividad ya se superó o se restableció la convivencia y aplicarle otra medida correctiva a ella no sería ni razonable ni proporcional. Atentamente, te quiero mucho, inspector de policía. Sí, mi doctor, listo. Vale, gracias, listo. Gracias esa es más o menos. Tranquila que vamos a llegar allá. Cuando estemos en la decisión, vamos a mirar muchos aspectos. Porque es que, por eso quise que el doctor nos enseñara esta parte. Porque es que estamos en toda la parte primaria, en la parte dogmática, para que cuando lleguemos al proceso ya tengamos herramientas, ¿sí? De la apertura, el establecimiento del proceso, del desarrollo del proceso y la finalización del proceso. ¿Listo? Listo, mi doctor, Paulina. Gracias. Muy amable. Con la mano levantada. Sí, doctor, es que estaba poniéndole mucha atención a lo que decía la compañera Elizabeth Rojas y estoy pues casi que de acuerdo con ella. Doctor, usted sabe que pues yo no soy inspectora de policía, pero sí tengo pues que hacer las apelaciones que vienen de las inspecciones. ¿Y qué pasa? El doctor Carlos ya me ha conocido varios conceptos en los que yo revoco las medidas correctivas que han tomado los inspectores porque me parecen excesivas, especialmente en comparendos. Pero ¿qué pasa? Que en mi concepto todo empieza desde la misma actuación y en eso me he estado enfocando, en la misma actuación que tiene el propio policía. Entonces yo me estoy fijando muy bien en el comparendo. Un comparendo y en especial aquellos que vienen por el datáfano,
por el datáfono, que ni siquiera le preguntan o ni siquiera narran los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le están imponiendo esta medida a este señor que lo han parado en un retén o que lo han parado en la calle? En fin, lo que haya sucedido, sobre todo ahora en la época de pandemia. Inclusive tengo uno que lo estaban multando porque no presentó la cédula. A mí eso me parecía, pues, digamos, excesivo. Y va a la inspección, la inspectora abre su proceso por el 223 y le impone la multa que le debe de imponer. A mí eso me pareció, pues, aterrador. Obviamente yo revoco esa medida. Hablando, pues yo no sabía de esto del enfoque diferencial, tengo que ser honesta. Por eso anoche pregunté por el libro, porque me parece interesantísimo y una herramienta de primera mano para todos nosotros, todos los que estamos aquí. Yo creo que ese debe ser un libro de cabecera. Pero yo me enfoco en lo que usted sabe, doctor Medellín, en la proporcionalidad, la necesidad de aplicar una multa. Entonces yo revoco. El trabajo mío obviamente se va, para contarle al doctor Rosso, yo vivo en Cali, entonces es muy diferente aplicar acá los conceptos en Cali o en Bogotá que hacerlo pues en una población más pequeña. Yo aquí no tengo nada que ver con el alcalde ni nada, yo me entiendo con el secretario de Seguridad y Justicia y antes está un subsecretario que es el directo responsable, mi directo supervisor, pero él a su vez tiene sus asesores, entonces se va para allá, para donde los asesores y me devuelven el trabajo, que eso no es así. A pesar de que yo la mayoría de mis conceptos, pues como buena penalista siempre los sustento con jurisprudencia. Más sin embargo, pues me han devuelto varios porque no, prácticamente me están obligando a que tengo que imponer o confirmar la multa que ha puesto el inspector. Y ese no es mi concepto. Entonces, he tenido ciertos, no digamos enfrentamientos, pero sí, pues ciertas contradicciones porque ese no es mi criterio jurídico. Y cuando yo plasmo y se escribe en una rayita chiquita de letra menudita, que todos lo sabemos, elaboró y proyectó, pues yo tengo que poner mi nombre. Pero si a mí me van a obligar a que tengo que decir lo que el otro quiere que diga, pues que él ponga su nombre. En esa posición me he puesto a veces. Pues dígame qué le tengo que escribir. Yo escribo lo que usted diga, pero usted firma. Yo no le firmo porque ese no es mi criterio. Entonces, ahí es donde yo digo que esta aplicación de los derechos, y estoy de acuerdo con la doctora Rojas, Elizabeth Rojas, es que sí, muy lindo todo en el papel, pero en la práctica hay que empezar por los uniformados. Mire aquí en Cali, por ejemplo, yo no sé si el doctor Rosso conoce la vida cotidiana de Cali, que puede ser parecida a la de Medellín, donde el policía de agente del cuadrante o como se llame, la que está haciendo la ronda, coge al señor que tiene la carreta con los mangos o con los chontaduros y le vacía la carreta al piso. Es que eso lo hemos visto por todas las redes sociales. ¿Qué es eso? Un pobre señor que se le manda. Ahí es donde, perdón doctor, ahí es donde yo le pediría a usted el favor que nos ayude con las herramientas como su libro, como lo digo, para poder nosotros defendernos y poder sustentar, sobre todo. En el caso mío, yo necesito sustentar mi posición jurídica para poder hacer la alzada de apelación. Gracias, doc. Mire, doctora, a mí me parece muy valiente lo que usted está haciendo. De una de otra manera, pues el sentido es no desfallecer, hay que continuar, ¿sí? Nosotros no podemos seguir cayendo en el hecho de que nuestro país no puede cambiar y que los derechos humanos solamente son para una clase muy privilegiada. La ciudad de Cúcuta es una ciudad más o menos de 1 millón de habitantes, donde igualmente el espacio público, como en Cali, está dominado por los vendedores ambulantes. Igualmente acá, muchos operadores de policía ya finalmente no quisieron hacerlo por la cantidad de denuncias penales que tenían, por la cantidad de disciplinarios, por la cantidad de videos que rodaban en las redes sociales y tuvieron que acudir a que la policía contratara, a que la alcaldía contratara a personas ajenos
a la Policía Nacional, y la Policía única y exclusivamente giraba en torno a ese procedimiento en la seguridad. Más sin embargo, cómo de todas maneras ganó, digamos, esa batalla en la ciudad de Cúcuta, los vendedores informales que realmente tenían esa confianza legítima, esa legítima confianza, porque habían estado en determinado sitio, a través de los colectivos sociales. En Cúcuta surgió un colectivo social y llegó el momento que ganó alrededor de unas 100 acciones de tutela, lo que le dio de todas maneras el piso legal a la figura de la legítima confianza, que es precisamente lo que estamos hablando del enfoque diferenciado, ¿sí? Entonces, eso obligó al alcalde, por ejemplo, en determinado sector, hoy en día no se está de todas maneras utilizando la fuerza desde ese punto de vista, es decir, de vaciarle hasta tal punto las cosas a las personas y decomisarle, porque hay acciones disciplinarias, hay acciones penales, hay acciones de tutela. Entonces, por eso yo hablaba en el día de ayer que se necesitan ese tipo de colectivos para que frenen lo que se conoce como control social. ¿Cuál es el control social? El miedo de nosotros también a enfrentar la misma ley. Ese es el control social que nosotros en este momento, al que nosotros tenemos que rebelarnos y aplicar de todas maneras la defensa de los derechos humanos en toda su integridad. Hay un control social que a nosotros nos imponen desde el punto de vista legal o desde el punto de vista, por decir algo, de los medios de comunicación o desde el punto de vista legal de la religión, por decir algo, con los vendedores ambulantes, ¿sí? Si uno como inspector hoy se levanta y en un momento dado los medios de comunicación impresos, escritos, nos dicen que aquello se llenó de vendedores ambulantes y que se requiere una acción rápida, que se decomise, que se triture, que se recupere como tierra, así sea con tierra arrasada, el espacio público de determinado sector, pues es obvio que nosotros no estamos hablando conforme a los derechos humanos, conforme al acompañamiento, conforme a ese policía de proximidad, sino que estamos hablando imbuidos por ese control social, ¿sí? Pues nosotros tenemos que, desde todo punto de vista, en lo posible, vuelvo y le digo, en lo posible, de una o de otra manera, darle cierta participación, digamos, a la personería municipal de nuestras decisiones, a la Procuraduría. Yo lo he hecho así, ¿sí? Cada vez que saco una decisión, copia a la Procuraduría y también le estoy dando copia a una ONG de la ciudad, ¿sí? Porque en eso me baso. Y también, vuelvo y le digo, por ejemplo, en el caso de los establecimientos de comercio, miren ustedes que eso no es un invento de nosotros. El artículo 222 dice que se debe de documentar el acta, ¿sí? Mediante el cual se hace ese procedimiento verbal inmediato. Entonces, cuando usted, por ejemplo, nos dice que se trata de unos comparendos electrónicos donde solamente va lo que allí de todas maneras dice y lo que quedó en la plataforma, pues es obvio que de una o de otra manera, como lo ha dicho la misma Corte, no hay ninguna prueba, ¿sí? No hay ninguna prueba. Y aquí en este caso, si no está el acta, porque lo está diciendo el artículo 222, pues es obvio que se está incumpliendo ese paso a paso, es decir, el proceso debido, ¿sí? Además de que se está violando el debido proceso, se viola de todas maneras el proceso debido, que es ese paso a paso que debe tener el operador de policía cuando va a imponer un correctivo de policía. En este caso le obliga a él a tener el acta debidamente documentada. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo simple y llanamente miro el acta, que si se documentó el acta, no viene el acta con el respectivo comparendo, ya sea físico o el comparendo virtual, ¿sí? Pues inmediatamente pues me abstengo en justicia del derecho y revoco la medida, ¿sí? Y frente a todas esas lecciones de policía que en el día de ayer aprendíamos, que
donde decíamos que aprendíamos ayer que son las normas y principios fundamentales que deberá conocer y distinguir el operador de policía. Es decir, nadie puede ser operador de policía si no distingue correctamente los principios y los deberes de policía, el objeto, los fines que están establecidos en el acápite, en las normas rectoras del Código de Policía. Y por eso, mire, y ya lo volvía y lo repetía el doctor, ¿sí? Acuérdese que ayer en una parte dije yo, ¿cuáles son las lecciones más importantes que debe tener el operador de policía? La lección más importante que debe aprender es precisamente la de la proporcionalidad, ¿sí? Y se dejó supremamente claro y se leyó el artículo 12 y el numeral 13 del artículo 10 sobre los deberes del operador de policía. Gracias. Gracias, doctor. No, pues, o sea, ojalá que todos pudiéramos hacerlo así de esa manera, porque la verdad que muchas veces, si uno, o sea, siendo el derecho o el estado social de derecho en que vivimos, con un derecho sancionatorio pero humanístico, pues muchas veces estamos enfrentados en que estamos igual que antes en un derecho inquisitivo, donde prima la sanción más que la humanización de la aplicación del derecho. Cierto, sí. Mire, yo recuerdo que incluso cuando se presentó el caso que se hizo el comparendo a las personas que estaban consumiendo empaladas en Bogotá y que dio origen de todas maneras posteriormente a que se reformara el Código de Policía en ese aspecto y se permitiera, digámoslo entre comillas, comer empanadas en la calle. El alcalde de Cali hizo un pronunciamiento a favor de los vendedores ambulantes, que era un empresario, no recuerdo el nombre, ¿sí? Pero él, de una o de otra manera, el criterio de él, el enfoque de él diferenciado, él precisamente lo dijo, él era un empresario, dijo, de una o de otra manera, el sector informal ayuda mucho a la economía formal. Los vendedores tiene que dárseles un tratamiento muy diferente, ¿sí? Y frente a eso, anteriormente, hubo políticos que lideraron esa situación y dio lugar a que los vendedores ambulantes no fueran criminalizados de esa manera como se estaba llevando a cabo. Fue y no fue, doctor, yo se lo puedo decir de primera mano. El alcalde era el doctor Armita, o el señor Armita. Ajá, correcto. Es un empresario y que tiene pues una historia de una lección de vida pues que llama la atención, ¿no? Por su forma como él empezó. Entonces, pues su historia, no sé si será interesante contarla, pero él pues la manifestaba de una manera muy orgullosa y tiene por qué serlo porque hoy en día pues es un potentado industrial, ha hecho un capital, pero él decía, yo de muchacho teniendo 15, 14 años me iba para el Estadio Pascual Guerrero y me ponía una carretica en el cuello y vendía perros calientes, así. Y entonces él hizo aquí una cosa muy buena y fue darle visibilidad, sobre todo para sacar a los muchachos de las ollas y del vicio, sobre todo, y las bandas, aquellas bandas que tenemos en los barrios de fronteras invisibles, que es un problema, pues todavía no se ha erradicado, pero él sí trató de hacer algo. Y creándose pues un paso peatonal que se llama el Boulevard, aunque sea los paró allí, yo no sé, les pagaría por ahí cualquier 400.000 pesos, menos del mínimo, pero los tenía como vigilantes cívicos y así él logró pues sacarlos, digamos, de esa vulnerabilidad en que se hallaban estos muchachos. Pero ¿qué pasó? Entonces, digamos, en los barrios pues ya de un estrato 4 o 5, se empezaron a ver en todas las calles la venta de arepas, la señora o el muchacho que ponía su venta de arepas y los obreros que iban para las construcciones a comprar la arepa y se empezaron a quejar los vecinos. Entonces que no, que detrás de la señora de las arepas venía el marihuanero, que detrás del marihuanero venía el raponero y que su barrio pues bajaba de estatus. Entonces hubo un enfrentamiento bastante álgido, digamos, ¿ya? Y ahora pues con la nueva administración, a pesar de que tenemos una administración bastante social,
pues no se ha podido, porque siempre en el consejo, eso sí lo tengo que decir, pues hay otros intereses ya políticos y de clase social. Ustedes lo vieron ahora con la pandemia y el paro del 28, donde los de estrato 20, pues, o de estrato 6, salieron a echar bala junto al lado de la policía, a los muchachos y a los indígenas que llegaban, pues, a la manifestación. Eso, pues, es conocido. Entonces, aquí es difícil por eso. Yo pienso que eso hace que tanto llegamos, pues, a la remoción del secretario de Seguridad y Justicia, y que nos nombraron uno coronel retirado del ejército para que pusiera orden frente a los manifestantes de primera línea. Pero pues, bueno, ahí yo creo que ustedes han visto las noticias en estos días, cuánto líder de primera línea ha sido visible, ha sido acribillado, y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Pero volviendo al asunto que nos concierne, es que darle o sea, tener como un consenso unívoco en la aplicación de estos principios. Ya con el doctor Medellín lo habíamos hablado, sobre todo el principio de la proporcionalidad. Y como les digo, pues yo no soy inspectora, pero sí yo le quiero pues hacer énfasis a los inspectores, que sean ellos los que empiecen a darle aplicabilidad para que cuando lleguen a la apelación, a la segunda instancia, pues uno los pueda reforzar. Es eso. Bueno, Perfecto, doctor, doctora. muchas gracias. Lo mismo, doctora.